Hola, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo ciclo de webinars de Sophie Solutions. Es un gusto que nos acompañen esta tarde. Mi nombre es Marielo Flores y los estaré acompañando como moderadora de este webinar. Este evento corresponde al ciclo de webinars denominado El Gobierno Digital, Experiencias y Enfoque Práctico de cómo se implementa. A través de esta serie de webinars se abordarán temas enfocados al diseño de estrategias de gobierno digital, sus componentes y experiencias de implementación. Para ello, brindaremos algunas recomendaciones para este ciclo de webinars. Por favor, verificar el buen funcionamiento de su conexión a Internet. El webinar está siendo grabado y quedará disponible en esta plataforma. Al finalizar la intervención de nuestro ponente, se habilitará el espacio de preguntas y respuestas. Esta tarde nos acompaña el máster Cristian Portillo, quien es consultor senior en estrategia de gobierno digital. Como parte de su experiencia, es un profesional con más de 22 años de experiencia en gerenciamiento de unidades de tecnologías de la información en el sector público y privado, así como servicios de consultoría y auditoría de TI en dos de las principales firmas de auditoría a nivel mundial. Ha liderado proyectos de implementación de sistemas de planificación de recursos empresariales ERP en el sector privado, gobierno central y municipal. En este momento daremos paso al máster Cristian Portillo, quien nos acompaña esta tarde. Bienvenido. Buenas tardes, un saludo a todos, todas. Bienvenidos a este espacio virtual, pero preparado con mucho cariño para todos y todas. Es un espacio que Sophie Solutions ha preparado para poder compartir parte de la experiencia y conocimientos que se ha desarrollado en este tema del gobierno digital y que es de mucho interés para diferentes sectores. Pues la idea es poder compartir con estudiantes entusiastas, con líderes de instituciones en el lado de TI, planificación y todos aquellos que están interesados en lo que es el gobierno digital y en gran medida en la transformación digital. Prácticamente las experiencias que han desarrollado con los años los gobiernos digitales nos permite poder compartir esta información. Cabe decir que no tenemos la verdad absoluta sobre estos temas, pero la experiencia que les vamos a compartir va más allá de la teoría. Se pretende compartir los proyectos relacionados con el gobierno digital, los componentes mismos del gobierno digital y las medidas y las acciones que generalmente los países toman para poder potenciarse a través de estos mecanismos del uso de las tecnologías. Entonces, nuestra intención en alguna medida es motivarles a que conozcan y que tengan un parámetro de conocimiento adicional a lo que ya saben, a lo que ya han estudiado en otros webinars, pero con el componente diferenciador de que puedan ver las herramientas que se usan en estos contextos, lo que ya se ha implementado, más allá de un plan, el hecho de cómo se ejecutan estos proyectos, cómo quedan implementados y cuáles son los beneficios que estos traen para la ciudadanía. Por tanto, pues los invitamos a mantenerse en esta línea de webinars. Estamos hablando de que son 6 webinars y pues prácticamente estos 6 componentes que vamos a ver nos van a permitir identificar esa experiencia, ese enfoque práctico de cómo se puede implementar. El webinar 1 vamos a hablar específicamente a lo que se refiere la apuesta del gobierno digital como pilar de competitividad. Y nos vamos a enfocar en lo que es la competitividad, que para algunos será un tema nuevo. Muy probablemente nunca se había hablado de competitividad en su entorno de trabajo o en su entorno de estudio. Sin embargo, es un elemento muy clave que los países tienen que considerar como parte de su punto de partida o su punto de medición base para decidir cuáles van a ser las apuestas de mis estrategias de gobierno digital para impulsar los pilares que detonan la competitividad de un país. Por tanto, este primer webinar nos enfocaremos en este componente. Así es que para los que somos más tecnológicos y nos gusta el tema de los bits y los bytes, nos vamos a poner un poco de tranquilidad y paciencia en este tema mientras llegamos a los elementos que son de interés para todos. Y pues para los que no han incursionado
en los elementos de competitividad, este va a ser el momento de verlo. En el resto de webinars, en el segundo webinar, vamos a tratar de esa relación del gobierno y el ciudadano. ¿Qué esfuerzos se hacen en los gobiernos para ser facilitadores en la entrega de servicios al ciudadano? Y vamos a ahondar en alguna medida en los primeros elementos claves para la definición de una estrategia de gobierno digital, las famosas agendas digitales o estrategias o políticas de gobierno digital que los diferentes países implementan. En el resto de webinars, a diferencia de los primeros dos que van a ser componentes teóricos como base para poder dar el paso a ver elementos técnicos, en el tercero, cuarto y quinto y sexto webinar vamos a abordar los diferentes elementos que conforman un ecosistema de transformación digital de país y gobierno digital. Vamos a hablar de la ciudadanía y la identidad digital. Vamos a hablar de la firma electrónica en el cuarto webinar, de la desmaterialización de documentos y servicios ciudadanos en el quinto webinar, y en el sexto vamos a abordar lo que comúnmente se llama como el expediente ciudadano. El expediente ciudadano desde el punto de vista digital e integrado, que a la larga son como productos o resultados de las estrategias de gobierno digital que a la larga vienen a estrechar esa relación gobierno-ciudadano. Bien, partiendo de este contexto, vamos a dar inicio con algunas definiciones básicas que es importante conocer relacionadas con este primer webinar y que nos van a servir de referencia en el resto de webinars que vamos a tener. Vamos a iniciar con una definición de lo que es gobierno digital y para ello vamos a tomar de referencia una definición que emitió la OEA y hace referencia al gobierno electrónico o también conocido como gobierno digital y lo define como la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC al funcionamiento del sector público con el objetivo de brindar mejores servicios al ciudadano e incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana. Nos vamos a quedar un minutito con esta definición y dicen muchas cosas, pero es importante que veamos el contexto. De aquí en adelante vamos a entender el gobierno digital como ese ámbito en el que convergen el gobierno y sus instituciones, los ciudadanos a los que se debe el mismo gobierno, los servicios ciudadanos, que se refiere a los servicios que el gobierno provee a sus ciudadanos, y en un contexto digital donde las tecnologías de la información se vuelven un facilitador para esa relación. Bajo esa premisa, el siguiente término que vamos a estudiar un poco va a ser la transformación digital. Está muy de moda en estos días ese término y prácticamente es una definición bien genérica y dice que es la incorporación de las tecnologías en los procesos, productos y estrategias para mejorar la manera en que operan las organizaciones, ampliamente basado en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Se darán cuenta que no estoy utilizando ni diferenciando entre organizaciones públicas ni organizaciones privadas. Por tanto, es una definición genérica. Sin embargo, en los diferentes ámbitos donde la transformación digital se ve implícita, lo que busca es la mejora en cómo se realizan las operaciones, cómo se entregan los productos, cómo se entregan los servicios, cómo opera internamente y cómo eficientiza sus procesos internos una organización. Bien, otro elemento importante a considerar dentro de este webinar y los que vienen es algunas convenciones que necesitamos tener claras y como acordadas para poder manejar los términos adecuadamente. Cuando hablemos de estrategias de transformación digital, nos vamos a referir a las estrategias nacionales. Es decir, si bien hay estrategias de transformación digital propias de las organizaciones, cuando hablemos de un ámbito nacional, ámbito país, nos vamos a referir a esas estrategias de país o estrategias nacionales que pueden ser impulsadas e involucrar de manera integrada a gobiernos, empresas privadas, organismos cooperantes, organismos multilaterales, academias, entre otros actores de la sociedad. ¿Quiénes se involucran? Obviamente aquellos actores que convergen, que viven, que trabajan y que unifican esfuerzos
dentro de un país a efecto de que una transformación digital se dé. Entonces, para esas estrategias de país, no vamos a pensar simplemente que el gobierno es propietario de esas estrategias y único ejecutor. No, ahí es la importancia de esa convergencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo de este tipo de proyectos viene atado a esa amalgama que se hace entre estos países, entre estos actores, en ese esfuerzo que se hace por cada uno de ellos por sumar al beneficio del país. Por otro lado, vemos nuevamente que gobierno digital puede apoyarse de forma o formar parte de las estrategias de transformación digital. Si lo vemos de otra manera, el enfoque del gobierno digital es propio del gobierno, pero dentro de una estrategia nacional de transformación digital. Entonces podríamos decir que el gobierno digital viene a ser un componente inmerso dentro de una estrategia de transformación digital de país. A partir de estos términos, nos permitiría dar paso a los siguientes preguntas. Necesitamos, por favor, que dentro de su chat están unas preguntas ya colocadas por ahí. Vamos a pedir que ingresen a esas preguntas, que las respondan, y eso nos va a servir como un punto de partida para el siguiente punto que vamos a ver. Así es que, por favor, adelante. Entonces, solo solicitamos que respondan ese sondeo. Ese es un punto de partida para nosotros. Y a partir de eso, vamos a tomar nuestro equipaje, que prácticamente es esa información que ustedes tienen y el resto que ponemos nosotros de nuestra parte para poder compartirla con ustedes. Bien, ¿cómo vamos con esas respuestas? Son bien básicas. Prácticamente tenemos dos preguntas. Uno, ¿conoces algún indicador que mide a nivel mundial la competitividad de los países? Y las respuestas son sí o no. Y por otro lado tenemos, ¿conoces algún indicador que mide a nivel mundial la innovación de los países? Igual, las respuestas son cerradas, sí o no. Y pues lo importante de esto es que si se conoce, esa es una ventaja para quienes ya conocen eso, porque nos va a permitir saber cómo sacarle provecho a esos elementos. Si no se conoce, pues mucho mejor, porque vamos a poder compartir con ustedes de qué tratan esos indicadores y cuál es la importancia para los países sobre el uso de los mismos. Y parte de ello, la importancia de estos indicadores es que nos permiten tomar como punto de partida y ser objetivos en la manera en que tomamos de referencia estos valores para poder definir qué estrategias vamos a aportar o vamos a adoptar, tanto como instituciones, así como países. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque estos informes nos van a dar esa pauta posteriormente. Bien, entendería que ya habríamos terminado con ese sondeo. Vamos a esperar esos resultados, a ver sobre la experiencia o el conocimiento de cada uno de estos indicadores. Bien, el porcentaje de los participantes que tenemos en este momento en los diferentes canales es que el 62% conoce de estos indicadores y el 37% pues no los conocen. En lo que se refiere al índice de innovación y en lo que se refiere al índice de competitividad, el 55% los conoce y el 44% aproximadamente dice que no los conoce. Bien, esto nos da la pauta para ver lo siguiente que es de interés para todos. La competitividad del país y su medición global. Ok, para algunos el término competitividad ya no es nuevo, para otros sí. Y prácticamente la competitividad se refiere a la capacidad que tiene un país para lograr un nivel de desarrollo económico a nivel nacional. Es decir, ¿qué ofrece la competitividad a los países o qué tienen los países como componentes claves que les permitan desarrollarse económicamente, pero de manera sostenible? Entonces, más o menos por esa línea va lo que es el término de la competitividad, y para algunos parecerá un término nuevo, para otros sabemos que no es. Lo importante es que a partir de ahora vamos a comenzar a conocer un poquito más y a escudriñar las entrañas de esos términos. Bien, ¿dónde inicia todo esto? Ok, muy probablemente la mayoría de casos toman la forma de dudas. Y una de las preocupaciones principales que los gobiernos enfrentan al liderar el rumbo de los países es, sin duda, cómo sacar adelante dicha nación. Y es lo que se enfrentan la mayoría de gobiernos, la mayoría de países ante sus autoridades, esas dudas. ¿Cómo lo sacamos adelante? ¿Dónde comenzamos?
lo que puede incluir enfoque en factores sociales, factores económicos, ambientales y políticos. ¿Cuál va a ser la ruta que se va a tomar? 1, 2, 3 o todos los componentes y todas las aristas que el gobierno visualiza, pues eso puede generar esa duda. Y le podrán surgir más preguntas relacionadas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos la ruta a seguir? O sea, ¿cuál es la fórmula mágica para desarrollar un país? Bueno, la respuesta con la que todos nos encontramos es que no hay una fórmula mágica para desarrollar un país, ¿sí? Es decir, no es una fórmula que se tiene definida, variables específicas se suman, se restan, se multiplican, se potencian, etcétera, y sale un resultado mágico y desarrollamos un país. Las características de esto van asociadas a las cualidades, a las capacidades y a esos contextos en los que cada país se puede detonar como desarrollado o se puede detonar como competitivo en ciertos temas. ¿Cómo se ve esto? Bien, si bien no existe una fórmula mágica redefinida, lo que sí existe son abundantes datos. Al menos eso se esperaría, que cada país tenga datos, tenga una historia sobre los planes, los proyectos y los resultados que ha tenido en su historia. Eso refleja si un país ha avanzado en esos enfoques particulares de interés, los cuales busca desarrollar. Es decir, con base a sus datos históricos, se compara consigo mismo y determina cómo ha variado los resultados. Las economías pueden tomar datos de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 3 años y poder ver esa trazabilidad que ha tenido en su crecimiento. Puede ser utilizando el PIB, sus exportaciones, las inversiones extranjeras, la empleabilidad, nuevas patentes, la investigación y desarrollo. Todo eso es parte de lo que se puede medir. Ahora, es claro que eso es solamente parte de esa fórmula propia por cada país. No es suficiente el compararse con uno mismo para determinar qué nivel de competitividad tiene un país. Y ahí viene el otro punto, que es cómo se nos mide desde fuera. Internamente podemos hacer una comparación y decir, hemos avanzado mucho como país y hemos hecho mucho esfuerzo. Hemos avanzado mucho como organización porque antes estábamos a este nivel de ingresos y ahora estamos a este otro nivel. El nivel de utilidad o el nivel de rentabilidad, el nivel de inversión y la cantidad de proyectos que hemos generado. Esa comparación con uno mismo es valiosa porque le permite saber qué se ha hecho. Sin embargo, hay comparaciones que nos hacen desde fuera y que quizás pueden tornarse de mucha importancia para cuando vamos a tomar decisiones estratégicas. Y entonces vamos a mencionar dos de ellos. Uno es el índice de competitividad global que lo elabora el Foro Económico Mundial. Este índice se elabora año con año. El otro es el índice mundial de innovación y este lo realiza la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, y hay otros adicionales. Sin embargo, estos dos los vamos a tomar de referencia porque son importantes por el tema que nos trae. Entonces, estos dos se desarrollan año con año por estas entidades, ¿sí? A partir de esto, vamos a ver, ok, y si nos están midiendo desde fuera, ¿cómo se comparan las economías? Pues bien, los criterios de evaluación son los mismos para todas las economías analizadas, para todos los países. Eso hace factible que sean comparables, permite esa comparabilidad entre países. ¿Por qué? Porque todos son medidos bajo el mismo parámetro, todos se miden bajo las mismas reglas. Entonces, a partir de esto, los países pueden identificar cuál es su posición en temas de competitividad e innovación. Esta es la otra parte de la fórmula que se debe tomar en cuenta a la hora de trazar una ruta para el desarrollo de los países. ¿Qué significa? Ya no me basta solamente compararme conmigo mismo, sino que es necesario que me compare con parámetros realizados por terceros, que se esperan que sean parámetros medidos de manera objetiva. Entonces, de esto nos da la pauta para poder hablar de los siguientes temas y cómo vamos a ir entrando a la parte de competitividad para poder aterrizar en el gobierno digital, que es lo que nos interesa en este momento. Vamos a presentar una muestra de países latinoamericanos en lo que se refiere a su posición o el ranking en competitividad e innovación. Entonces, tenemos una lista de países, que es una muestra bajo el componente del ranking de competitividad global. Tenemos
si se fijan, 5 años, desde 2015 hasta el 2017. Aquí 2019. Tenemos esa ruta de cómo se han comportado los diferentes países. Casualmente, los 3 que aparecen en esta lista, que son Chile, México y Uruguay, son las potencias o los países de Latinoamérica mejor posicionados en temas de competitividad en el año 2019. Voy a acotar algo. ¿Por qué tengo el 2015 al 2019 y por qué no tengo hasta el 2021 o el 2022? Bien, ya habíamos mencionado que esto se mide año con año. Resulta que el índice de competitividad global nos quedamos el último informe estándar hasta el 2019. En el 2020, por temas de pandemia, no se generó reporte. Sin embargo, en el 2021 hubo uno, pero fue un informe especial generado por el Foro Económico Mundial y se focalizó en la manera en que los países abordaron la pandemia. Por tanto, no es comparable con el resto de informes porque usan parámetros distintos de medición y salieron un poco de la ruta normal de los componentes o pilares de competitividad y se enfocaron en otros temas. Aquí nos da la pauta de poder ver que Chile, por ejemplo, en el 2015 era la posición 33, luego pasó a la 35 y del 17 al 19 se mantuvo en la 33. Bien, México no teníamos datos del 2015, pero sí del 2016 en adelante. Estaba en la 57, pasó a la 51, luego a la 46 y luego a la 48. Algo que hay que destacar en este caso es que la posición que ocupa o el ranking de un país, entre menor sea el valor, es mejor. ¿Qué significa? Por ejemplo, si son 100 países los que estamos midiendo, en este caso estamos hablando que el número 1 es el número 1, como que estuviésemos en una carrera. Entonces, el número 1 es el más competitivo del mundo. El número 2 es el segundo más competitivo y así sucesivamente. Y entonces, esto nada más es de referencia. Ustedes podrán analizar, entrar y buscar esos informes específicos y aquí mismo en el material que se les va a compartir van a encontrar la página del Foro Económico Mundial, donde ustedes van a poder buscar informe por informe y analizar las potencias o los países que les interesan conocer cómo se han comportado en el tema de competitividad. Entonces, estos ustedes los podrán analizar uno a uno y entrar al país propio, al país que les interesa, su propio país, al vecino, etcétera. Luego tenemos otro informe muy similar, que es el de Índice Mundial de Innovación. El Índice Mundial de Innovación prácticamente se parece al índice de competitividad. Es más, se tomaron los dos de referencia porque son muy equivalentes y nos dan pautas que tienen muchas más coincidencias que diferencias. Ahora, como este se enfoca específicamente en el punto de innovación, puede decirse que se vuelve un subconjunto del de competitividad. Y ya vamos a ver por qué decimos eso. En lo que respecta a las posiciones, este sí tiene, si se fijan, del 2017 al 2021 los informes completos, es decir, se mantuvo ejecutándose durante los últimos 2 años. Y aquí sí tenemos un informe para cada año, incluyendo el 2021. En el caso de Chile, nuevamente aparece como número 1 a nivel mundial en innovación. Luego sigue México y luego sigue Costa Rica. Y estamos hablando de Latinoamérica. Luego sigue Uruguay en el cuarto. Si se fijan, antes Uruguay era el tercero en competitividad, pero en innovación lo categorizan en este índice como el cuarto. Ahí vemos las posiciones, cómo han evolucionado, cómo de la posición 46 Chile pasó en 5 años a la 53. Y México de la 58 a la 55. Costa Rica de la posición 53 a la 56. Y eso nos da la pauta de cómo se está moviendo cada país. Así como podemos ver esta fotografía general de estos países, así podemos hacer un análisis más exhaustivo de cada nación que nos interesa. De igual manera, esta información es de referencia y ustedes podrán escudriñar un poco más cada informe a detalle. Esto es nada más un resumen. Bien, con base a esto, entonces tendríamos que decir en alguna medida que la posición de cada país y su variación en el ranking que ocupa no está atado solamente al mayor o menor esfuerzo que haya hecho para ser competitivo. O sea, no se basa en el esfuerzo que hizo. Pudo haber duplicado o triplicado sus esfuerzos como país en poder ejecutar acciones que le permitieran destacar en competitividad.
Ahora, sino que tiene relación directamente proporcional al esfuerzo que el resto de los países del mundo hayan hecho. Y es ahí donde viene, digamos, ese interés y esa diferencia de por qué yo me puedo como país posicionar en un lugar y ya sea mejor posicionado o degradado o bajado de posición, y que no va a depender prácticamente de si yo me esforcé demasiado, si dupliqué mi presupuesto en diferentes componentes, sino que también tiene que ver cómo el mundo está evolucionando. Y por eso esa globalización que existe y esa relación de los países con el resto del mundo puede permitir hacerse visible hacia afuera y atraer que otros vengan a nuestro país y nos apoyen a ser competitivos. Bien, con base a esto, ya hemos visto los resúmenes. Me interesa que podamos entrar a otro nivel de detalle, que esto nos va a servir de mucha base, y es qué es y cómo o cuáles son los pilares que nos miden. Es decir, está bien, estamos posicionados en X ranking, pero ¿qué es lo que nos miden? ¿Y por qué nos interesa saber qué nos miden? Porque esos elementos específicos de lo que nos miden en cada país van a permitir que hagamos una revisión dentro de nuestros países y determinemos, mira, en estos elementos necesitamos mejorar. En estos elementos le apostaron otros países y fueron mejores en ese sentido. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita. Estos estos informes se basan en varios componentes y eso es lo que vamos a ver ahorita. De manera gráfica lo vamos a representar para tratar de que sean más asimilables. Bien, en lo que respecta al índice de competitividad global, este tiene 4 subíndices, ¿sí? El último que se hizo en el 2019 estaba basado en 141 países, es decir, fueron 141 países que fueron evaluados. Cuenta con 4 subíndices, es decir, como 4 subdominios, y tiene 12 pilares, es decir, hay 12 grandes grupos o rubros que se nos miden. Y este cuenta con 103 indicadores. ¿Qué significa? Hay 103 líneas de interés dentro de esos pilares que son medidos. Entonces, comenzando con lo que es el ambiente apto. Cuando se habla de ambiente apto dentro del índice de competitividad, ese subíndice se refiere a un ambiente propicio para poder generar condiciones para la inversión. ¿Qué significa? Este país, ¿qué tan bueno es para atraer la inversión? ¿Ok? ¿Qué me ofrece? ¿Qué tan apto es para que atraiga inversión y nuevos negocios? Pues bien, en este se miden diversos temas relacionados a la seguridad ciudadana, ¿sí? Si lo vemos de manera general, se mide eso. Se mide la transparencia en presupuestos, cómo funciona la institucionalidad, la independencia judicial, la infraestructura vial, los puertos, los aeropuertos, las telecomunicaciones, las líneas ferroviarias, las políticas económicas, la inflación, entre otros elementos. Entonces, eso que les estoy nombrando son algunos de los indicadores que van a ser medidos dentro de este subíndice. ¿Cuáles son los pilares que componen este subíndice? Este tiene instituciones, ya decíamos, se mide la institucionalidad. ¿Qué tan eficientes son las instituciones para volver atractivo y que una empresa decida invertir ahí? La infraestructura, ¿qué tan fácil es que yo movilice mis productos y mis servicios? ¿Qué tan fácil es que yo importe mis materias primas o cualquier otro componente que yo requiero? La adopción de TIC. Si se fijan, primera campanita, la adopción de TIC nos viene a decir que es algo que también se nos mide desde fuera. La estabilidad macroeconómica, ya hablábamos acá de las políticas económicas, de qué manera existe la atracción para que la inversión se vuelva materializada dentro de estos países. El segundo componente o subíndice es el capital humano. ¿Qué tan importante es el capital humano para los países? Pero más allá de eso, ¿qué tan importante es para el resto del mundo que quiere invertir en un país que dé garantías que su capital humano goza de salud, que tienen la educación adecuada, que se generan las capacidades y habilidades de las personas, de los ciudadanos, que se vuelven un capital humano disponible para las empresas que quieran invertir? Entonces, esto se relaciona a la formación del talento humano, a la educación, a sus habilidades y lo relacionado al tema de la salud. ¿En qué se enfoca? Por ejemplo, ¿qué pilares le pueden medir esto? Pues mira, ¿cuáles son las expectativas de vida? Muy importante.
¿Cuál es el nivel de escolaridad que se alcanza a promedio en la población? ¿Sí? Se capacita a los maestros, un tema bien importante. ¿Cuáles son las habilidades, en este caso, de los graduados, es decir, de los que salen graduados de las universidades, de los técnicos, de las academias? ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué ofrecen? ¿Cuáles son las habilidades digitales de la población? O sea, cómo la población adopta las tecnologías y la utiliza. La oferta de mano de obra calificada, parte de lo que se mide. La relación porcentual entre la población de estudiantes y maestros, entre otros elementos. Si se fijan, estamos enfocándonos verdaderamente en el capital humano. Entonces, ya llevamos dos componentes claves que dicen si un país aspira a ser más competitivo o se mantiene o baja. Si se fijan, tenemos ya dos. El tercero es mercados. Cuando hablamos de mercados, prácticamente se centra en la identificación de un ámbito de los mercados donde se evalúan las tarifas arancelarias, la eficiencia en los procesos aduaneros, por ejemplo, la participación de la mujer. Ojo, esa parte habla de género, la participación de la mujer en el mercado laboral, cuál es la tasa, cuál es el ratio de participación de la mujer en la parte de empleo formal, la eficiencia, ¿cómo se llama? La solidez bancaria, incluso se ve esa parte, el financiamiento a las pymes, la brecha crediticia, el PIB, entre otras. ¿Qué elementos tenemos aquí? Tenemos el mercado de bienes. ¿Qué significa? ¿Cómo se mueven los productos en este mercado? ¿Cuánto se genera? ¿Qué productos está promoviendo? Etcétera. El mercado laboral ya lo relacionábamos con la parte del capital humano. El mercado laboral, ¿qué tan disponible está la mano de obra? ¿Qué tan capacitada está? El sistema financiero, ¿qué tan estable es el sistema financiero? ¿Se goza de garantías? ¿Existe acceso para que yo como empresa que tengo mi propio capital, pero también me quiero apalancar financieramente en el país, tengo acceso a ese crédito? ¿Se apoya a las MIPYMES, etcétera? Todo eso es medido. Y el tamaño del mercado es importante para algunos en el sentido de que el nivel poblacional que tenga un país lo hace también un mercado atractivo. Entonces, todos esos elementos son parte de lo que se nos siguen midiendo. Nos vamos al último componente o al cuarto, que es el ecosistema de innovación. En este nada más encontramos dos componentes o dos pilares. ¿Cuál es este? Dinamismo de negocio y capacidad de innovación. Entonces, acá entran aspectos de costos y tiempos en la apertura de negocios. ¿Qué significa? ¿Qué tan fácil es abrir una empresa en mi país? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuántos trámites debo hacer? ¿A qué organizaciones o instituciones tengo que ir? ¿Cuánto tiempo me puede demorar desde el momento en que yo inicio un trámite hasta finalizarlo? Eso es importante y llama la atención a las empresas extranjeras, incluso locales, que quieren invertir. El ambiente regulatorio, ¿qué tan estable es? ¿Cómo se maneja la parte regulatoria? ¿Cómo se promueve y cómo se estimula la inversión? El crecimiento de compañías innovadoras, ¿cuántas tengo? ¿Ah? ¿Cómo se está generando esto? ¿Cómo se diversifica la fuerza laboral? ¿Cuántas ideas disruptivas surgen de acá y se vuelven productos o servicios materializados? El desarrollo de clústeres de innovación. ¿Cuántos laboratorios de innovación o de investigación existen a nivel científico? El gasto que se tiene en investigación y desarrollo. Si se fijan, ese componente viene a ser también un detonante importante que se mide. Por tanto, si nos saltamos al siguiente, que es propiamente el de innovación, creo que no vamos a encontrar mayor diferencia. Vamos a ver, el índice mundial de innovación tiene dos subíndices. Uno que se le llama de insumos de innovación o de entradas y el otro que se llama de producto de innovación. ¿Qué tiene este índice dentro de sus componentes? Tiene, el año de 2021 se midieron 127 países, un número muy cercano al de competitividad. Tiene dos subíndices, 7 pilares y 80 indicadores. ¿Qué decíamos que era la diferencia? Este se enfoca propiamente en innovación, aunque se vuelve un subconjunto del anterior. Veámoslo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos prácticamente que en el primer subíndice tenemos a las instituciones. Ya teníamos instituciones allá, es decir, se vuelven a evaluar. Tenemos capital humano e investigaciones. Ya teníamos capital humano que era importante para la competitividad. Tenemos infraestructura. Nuevamente surge la infraestructura, ¿sí? La sofisticación de mercado. ¿Cómo es la dinámica de mercado? ¿Cómo se mueve?
la sofisticación de negocios, qué tan fácil es hacer negocios en ese país, qué tan práctico se vuelve, qué mecanismos tiene este país que me permita hacer negocios de manera ágil. Estos son prácticamente los 5 pilares a los que les apuestan los países, y no me refiero a los gobiernos particularmente, sino que a los países con todo su conglomerado interno que implica las empresas, las academias y demás organismos que cooperan. A estos 5 pilares se les apuesta, ¿para qué? Para tener los siguientes resultados. ¿Cuáles resultados? Lo que se refieren a los productos de innovación. Si yo le apuesto a los primeros 5, yo obtengo resultados en los siguientes 2 componentes. ¿Cuáles? Productos de conocimiento y tecnología, productos creativos. ¿Qué significa? ¿Cuántas nuevas empresas surgen? ¿Cuáles son las nuevas ideas que se están generando? ¿Cuántas patentes yo tengo dentro de este país? ¿De dónde están surgiendo esas patentes? Surgen de los laboratorios de las universidades, surgen de las empresas que invierten en investigación y desarrollo. ¿Cuánta creatividad se está generando? ¿Cuántas nuevas obras se están generando? ¿Cuánto nuevo contenido a nivel, por ejemplo, cinematográfico, arte, ciencia, entre otros productos se están generando? Por tanto, si lo vemos de esta manera, pudiésemos decir que este índice se convierte en un componente básico para el siguiente. Es decir, para el anterior, es un subconjunto. ¿Cómo entra la transformación digital como detonante de la competitividad? Y aquí comenzamos a entrar ya en materia. Bien, las TIC no pueden pasar desapercibidas en la mayoría de pilares. O sea, sabemos que lo necesitamos desde el principio, en la innovación, en la educación, en la salud, en el sistema financiero. Entre todos estos elementos va implícito lo que es las tecnologías. De igual manera, dejaron de ser opcionales como herramientas de apoyo en la gestión empresarial. La mayoría dependemos ampliamente de las tecnologías y eso lo tenemos súper claro. Entonces, cabe destacar aquí que las economías más competitivas del mundo, en lo que respecta a innovación y competitividad, son las siguientes. En competitividad, en el último informe tenemos a Singapur, Estados Unidos y Hong Kong. Los 3 más competitivos. Vamos a ver uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque nos interesa que conozcamos cuáles son los pilares y cómo se han medido. No vamos a entrar en todo el detalle porque nos llevaríamos toda la tarde o prácticamente un par de horas más, pero sí es importante que conozcan que existe y que esa información está disponible y es libre para ser utilizada. Primer elemento que vemos dentro de un resumen es el número, la posición, el ranking. Es el número 1 de 141 economías. Nada despreciable para un país que le ha apostado mucho a la mayoría de componentes. Veamos entonces, ¿cómo estaba antes? En el 2018 era el segundo de 140. Entonces, alguno más desplazó. Algo hizo súper bien que terminó desplazando al otro y el otro algo hizo probablemente mal o hizo menos esfuerzo que lo terminaron desplazando. Bien. Aquí logramos ver en la primera columna lo que es el índice, el valor global, la posición global y su score global, que es 85 de 100. Entonces, comenzamos a ver el primer subíndice, el segundo, el tercero y el cuarto. Primero, en lo que se refiere al ambiente propicio para negocios, el primer subíndice, tenemos que Singapur es en instituciones. La evaluación que les hicieron a sus instituciones de gobierno es el segundo. ¿Sí? ¿Quién es el primero? Aquí mismo nos dice el índice que el primero es Finlandia. Por tanto, Finlandia probablemente llegue a los 90, 95 o 100 puntos. Pero sí es el primero. ¿Sí? Finlandia, de hecho, saben que es el número 11 en competitividad global. No es el número 1, no es el número 2, no es el número 3, es el 11. Pero en temas de instituciones es el número 1. Cuando se refiere a la infraestructura, Singapur es el número 1. Tiene el score de 95 puntos. Cuando se refiere a la adopción de tecnologías de la información, se recordarán que era parte del primer componente del ambiente apto. Estamos hablando que es número 5, el número 5. Y el primero es Corea. Cuando vemos lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica, Singapur es el 38. Curiosamente alcanzó 100 puntos. Pero, ¿qué significa que sea 38? Bueno, si se fijan aquí arriba dice que hay 33 países más.
¿Qué significa eso? Que 33 países más, aparte de Singapur, sacaron 100 puntos. Pero si son 33 países, ¿por qué Singapur no es el número 33 y no es el 38? Tenemos que ir a ver el informe en específico, las notas que tienen esos informes de por qué estos países, pues, si bien tiene 100 puntos, no es el 33, no es el 1, ni es el 2, ni es el 3. ¿Por qué? Porque hay elementos específicos que se destacan y la ponderación de esos índices que hablábamos originalmente, que son los 103, cada una de esas ponderaciones tienen específicamente algunas notas especiales que los hacen o se consideran, digamos, como parte de la calificación. Si vemos el segundo, que se refiere a capital humano, estamos hablando que en salud, su sistema de salud está categorizado como número 1. Tiene los 100 puntos, ¿sí? En lo que se refiere a las habilidades de las personas que salen de las academias o a sus ciudadanos, estamos hablando que tiene la posición 19. Y así sucesivamente en el tema de mercados tenemos los 4 pilares que en el mercado de productos es el segundo, en el mercado laboral es el primero, ¿sí? En lo que se refiere al sistema financiero, tiene un sistema muy robusto y es el segundo a nivel del mundo. Y en lo que se refiere al tamaño del mercado es el 27. ¿Qué decíamos de esto? Que va asociado a la población. ¿Quién es el número 1 en el tamaño del mercado? Si les parece, China. Y luego, en el último índice, en el cuarto, que hablamos de innovación, el ecosistema de innovación, tenemos que es el número 14 en lo que se refiere al dinamismo de negocios. Y en lo que se refiere a la capacidad de innovación es el número 13. ¿Qué significa esto? Que esos son los 12 pilares a los que les ha apostado Singapur para llegar a ser el número 1. Claro, esto si comenzamos a revisar cada uno de ellos, vamos a comenzar a encontrar mayor detalle de información. ¿Qué pretendemos con esto? Que los conozcan, que vean que hay información a nivel mundial que está disponible y que puede servir de referencia para los gobiernos, para las empresas, para los organismos multilaterales y para todo aquel que le interese el apostarle al desarrollo de los países. Bien, vemos este mismo contexto a nivel latinoamericano. Estamos hablando de que vamos a hacer una breve comparación y una salida rápida de esto. Ya habíamos hablado de Chile, México y Uruguay en la primera tabla que presentamos. Aquí nuevamente resurgen y estas son las economías más competitivas. Vamos a tomar de referencia el de Uruguay. Uruguay está en la posición 54 de 141. Nada despreciable. Estamos hablando que está prácticamente al filo de un tercio, del primer tercio de estos países. Sí, estamos hablando de 141. Entonces, igual, el mismo ejercicio que hicimos con Singapur lo pudiésemos hacer con Uruguay. Lo vamos a hacer de manera rápida. En instituciones es número 40. En lo que respecta a infraestructura es el número 65. En la adopción de tecnologías es el número 14. ¿Sí? Nada despreciable para un país que ha logrado tener estrategias de desarrollo digital durante los últimos 15, 20 años. Luego viene la estabilidad macroeconómica, es el número 61. En lo que se refiere al sistema de salud es el número 51. En lo que se refiere a la columna de habilidades de sus ciudadanos, estamos hablando que es la posición 60. Y así sucesivamente pudiésemos analizar cada uno de ellos. Pero esto es lo que le da la posición 54. ¿Qué posición tenía en el 2018? Pues la posición 53 de 140. ¿Qué esperamos este año? Que tengamos un informe que retome todos estos datos, que logre hacerse un levantamiento y presentar los resultados que necesitamos como país, como países para poder visualizarnos cómo estamos calificados a nivel externo. Dato curioso, para este tema del índice de competitividad, la información que se presenta en el presente año, valga la redundancia, como resultado de competitividad, es lo que se recabó durante el año anterior y parte del año presente. Por tanto, no significa que si el 2022 sacamos un resultado de competitividad, sea lo que se ha hecho este año, sino que es parte de las estrategias que han venido ejecutándose por los países en los años anteriores y particularmente en el año previo. Es decir, se valoraría los esfuerzos del año 2021 en temas de competitividad. Entonces, a partir de esto, nos da pauta para poder hablar del siguiente tema que ya vamos entrando en materia.
¿Qué es importante destacar? La mayoría de países que despuntan en temas de competitividad, ¿sí? Muchos de estos desarrollaron sus estrategias de transformación digital a inicios del 2000, a mediados del 2005-2010, y ya tenían sus estrategias específicas a lo que le iban a apuntar. ¿Qué significa? Se apoyaron en la transformación digital, muchos de ellos en la formación, en el mejorar sus servicios, en fortalecer sus instituciones, en modernizarlas a efecto de dar la entrega de lo que hablábamos al inicio, que es la entrega de servicios a los ciudadanos, pero a la vez apostarle a esos componentes que son detonantes para poder ser más competitivos. Entonces, sin ánimos de explotar todos estos temas a detalle, nos interesa llegar al siguiente punto, que es un sondeo rápido. Nuevamente pongamos agilidad en los dedos y vamos a preguntar algo específico sobre lo que se refiere a las estrategias de transformación digital de sus países. Veamos la pregunta que se les está haciendo ahí. Se les va a colocar en el chat nuevamente una pregunta y esperaríamos una respuesta rápida. Una respuesta que prácticamente es una valoración propia. Si conocen o no conocen las estrategias de transformación digital de su país, si hay una o si se desconoce al respecto. Bien, tenemos un minuto entonces luego de esta publicación de la pregunta. ¿Ok? Entonces, dato curioso, el 100% de los participantes conocen sobre la estrategia de transformación digital o de gobierno digital de sus países. Esa es una gran ventaja. ¿Qué significa? Que el trabajo se ha hecho muy bien en sus países para poder conocer sobre esas estrategias. Y eso es parte de un proceso bien formado sobre la manera en que esas estrategias se comunican. ¿Por qué? Mencionábamos al inicio que es importante que los diferentes sectores estén involucrados en esas estrategias. Academia, sector privado, sector público, la ciudadanía misma, cooperantes, etcétera. Entonces, partiendo de eso, cabe aclarar que en el segundo webinar, como mencionábamos, vamos a estudiar esas estrategias. Pero antes de partir ir cerrando, digamos, el tema de este día, nos interesa que podamos ver esos componentes clave que deben ser considerados en un proceso de transformación digital. Gobierno digital y su relación. A continuación vamos a mostrar un diagrama que lo vamos a utilizar de base de aquí en adelante en el resto de webinars y ya van a ver por qué. Esa estrategia nos permite en alguna medida ver los componentes que se ven inmersos en una estrategia de transformación digital de país. Se recordarán que habíamos hablado en un primer momento sobre el término de estrategia de transformación digital de país. Entonces, y cómo estos elementos se mantienen relacionados entre sí, dentro de los cuales el gobierno digital forma parte. Tiene un espacio propio en el que se desarrolla y se mantiene activo de manera transversal. ¿Qué significa? Que prácticamente el gobierno digital toma de base una estrategia de transformación digital de país. Veamos por qué. Esta infografía va a ser de utilidad de aquí en adelante. Le vamos a sacar mucho provecho y nos vamos a basar en ella para lo que vayamos a desarrollar. Si logran ver, dentro del contexto hay un marco específico que me denota la transformación digital. Digamos que la transformación digital es una estrategia específica de país de la que hablábamos y esta, tal vez no lo logran ver, pero lo que ustedes visualizan aquí en este cuadrito es el ODS 17. ¿Qué significa esto? El ODS 17 se refiere a las alianzas estratégicas que los países deben adoptar para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si vemos la transformación digital como un detonante para poder apoyar y para poder impulsar la competitividad del país de manera implícita, si tenemos las alianzas adecuadas, detonamos e impulsamos también el desarrollo sostenible de los países. Metas de los ODS al 2030, esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible con meta al 2030 es importante. Y parte de eso vamos a ver cómo se compila o cómo se integra con lo que corresponde al gobierno digital y la transformación digital. Entonces, partimos de ese marco que
debemos contar con una estrategia de transformación digital. ¿Qué elementos debemos ver ahí? Bien, en el marco interno vemos el gobierno digital. Todos estos componentes que ven combinados con una parte dentro de la transformación y otra parte dentro del gobierno significa que son pilares importantes para que el gobierno digital se dé. El ámbito regulatorio. ¿Qué implica el ámbito regulatorio? Es importante que se cuente con un marco regulatorio que permita que la transformación digital fluya. ¿Qué significa? Que si tenemos regulaciones, que si tenemos leyes, que si tenemos políticas, tenemos cualquier tipo de componente regulatorio que me limita o que me obliga a que yo haga de una manera cerrada un procedimiento, un proceso, un servicio, la entrega de algo a los ciudadanos, que no me da la pauta para poder utilizar la tecnología, desde ahí estamos hablando de que es un mecanismo, es un marco regulatorio restrictivo. La idea es que el marco regulatorio se abra a la digitalización. Si hay que modificar leyes, si hay que crear nuevas leyes, si hay que reformar las existentes, si hay que establecer reglamentos claros, políticas, etcétera, que me habilite la transformación digital como país en una medida y como gobierno en otra, es necesario que se haga ese análisis también. Otro elemento clave de la transformación digital es la conectividad. La conectividad se habla mucho y decimos cómo los países acceden o no acceden o hasta qué nivel tienen acceso a Internet. Y no me estoy refiriendo al acceso al teléfono móvil, sino que al acceso a una conexión con fibra, una conexión residencial, una conexión de servicios empresariales. ¿Por qué? Porque si queremos dinamizar la economía y el desarrollo local de las ciudades, de los pueblos, de los municipios o de las zonas más alejadas de las áreas rurales, se requiere conectividad. Y eso me sirve tanto para conectar empresas, para conectar personas, para conectar viviendas, como para conectar servicios que le llevo al ciudadano. Otro elemento importante que es detonante y clave para la transformación digital es la firma electrónica. ¿Que requiere de leyes especiales? Sí, pero eso es parte del marco regulatorio o del ámbito regulatorio. Y entonces, ¿qué me habilita la firma electrónica? Pues la firma electrónica me habilita el hecho de poder desmaterializar documentos, ¿sí? Al igual que la factura electrónica me permite que haya una mejor interacción entre los transantes comerciales, cliente, proveedor de servicio y el fisco mismo, a efecto de generar esa confianza y ese triángulo de control, de garantizar que los impuestos llegan adecuadamente y que son usados de manera adecuada. Y la agilidad en la entrega de servicios y por el otro lado, la parte de la sostenibilidad del ecosistema, es decir, amigable con el medio ambiente y evitar seguir imprimiendo y generando volcanes de papel que en alguna medida nos afectan al medio ambiente. Por otra parte, si ya entramos desde el lado mismo de la transformación digital, podemos observar al lado izquierdo que tenemos la ciberseguridad. Es un elemento clave. La ciberseguridad es un componente importantísimo para poder apostar en una transformación digital verdadera. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí lanzar servicios digitales, lanzar mecanismos digitales, etcétera, si no tenemos un procedimiento específico para proteger los activos de información del país. No me refiero del gobierno, me refiero a activos críticos de información del país. Aquí entra la empresa privada, entra el gobierno y entra cualquier otro partícipe de la sociedad que tenga activos de información importantes. Llámese hardware, llámese software, llámese datos. Pero esa información es importante protegerla. Y eso tiene implícito el componente de educar a nuestra población en esos temas. No vamos a desarrollarlos todos aquí, sino que la idea es que los mencionemos porque los vamos a saber más adelante. Luego, cuando entramos al gobierno digital, entramos a la panacea que nos trae en este momento. La mayoría de constituciones de los países ponen al ciudadano al centro. Y ponen al ciudadano al centro porque es al que se debe el gobierno. Parte de esto lo vamos a ver en el siguiente webinar dentro de un par de semanas. Entonces, el ciudadano al centro significa que es el punto de partida para cualquier esfuerzo que un gobierno realice. Cuando entramos al contexto del gobierno digital, el ciudadano sigue al centro. ¿Por qué? Porque decíamos al inicio, converge gobierno, converge ciudadano, convergen servicios y la tecnología. Entonces, ¿qué partimos o con qué partimos del ciudadano? ¿Qué es lo primero que debemos garantizar al ciudadano? Lo primero que se garantiza es la identidad. Es un derecho, es el derecho fundamental de la identidad, que está asociado, en este caso,
incluso al ODS 16, que habla de paz y justicia, ¿sí? Y dentro de la justicia está el derecho de la identidad, fortalecer los sistemas de registro ciudadano, los sistemas de registro civil, garantizándole al ciudadano, al niño o niña recién nacida, la identidad desde que este niño viene al mundo. Entonces, ese registro deben garantizarse. ¿Por qué? Porque ese se vuelve un detonante para todos los elementos y demás derechos que vienen asociados a la persona humana. ¿Qué significa? ¿Cuál es el derecho? Bueno, si ya tenemos el derecho de la identidad, no podemos dejar de lado el derecho a los servicios de salud, garantizarle la salud. Ese es otro componente que el gobierno digital debe velar. Garantizar la integridad de un expediente electrónico único de salud, donde la persona no tenga 20 expedientes en distintos centros de atención de salud porque tuvo en algún momento que pasar consulta por ahí. Y eso implica que desde el primer día de nacido ese niño se registró y entró a ser parte de ese expediente de salud y que se le da trazabilidad en los diferentes controles de niño sano, la vacunación, controles obviamente de nutrición, controles incluso por emergencias médicas que tuviese que ser atendido, sabiendo que existe un componente integral de salud. ¿Qué otro elemento se ve implícito aquí? Bueno, el ODS número 3 a servicios de salud de calidad. Y en lo que se refiere a la educación, otro derecho que se deriva de la identidad de las personas, de los niños. Servicio de educación alineado con el ODS 4. ¿Qué significa? Un sistema integrado de gestión de educación que me permita a mí saber que voy a poder cubrir la demanda de educación para los niños y niñas que van a ser incorporados a la educación formal. ¿Qué significa? Que si hace 3 años nacieron 200,000 niños, 500,000 niños en una zona específica, yo tengo que tener la capacidad para atender esa demanda. Y ese es un derecho implícito que debe cubrirse. Eso también lo ve el gobierno digital. ¿En qué sentido? En que esa integración le da vida a un expediente integrado de ciudadanos. Integro la identidad de las personas, el servicio de salud, el servicio de educación. Bien, cuando llega a la edad adulta, entra en lo que es la identidad digital. Y la identidad digital es un elemento detonante clave para poder interactuar. Cuando hablemos en el webinar 3 sobre identidad digital, se van a dar cuenta qué tan importante se vuelve ese componente. No hablamos de la identidad digital que tradicionalmente nos dicen en Internet, que es la huella digital que yo dejo en mi navegación en Internet y que puede determinar a qué página centro, cuál es el contenido que busco, en qué me estoy formando, etcétera. Esa no es la identidad digital de la que hablamos. Hablamos de la identidad digital ciudadana, aquella que me permite a mí interactuar por canales digitales con el gobierno a través de los servicios que vemos aquí arriba que el gobierno provee. ¿Cuáles servicios? La importancia de los portales únicos ciudadanos o las ventanillas únicas ciudadanas, donde los gobiernos exponen los servicios digitales que también me entregan de forma presencial, pero que me facilitan la vida poder acceder a ellos mediante mecanismos digitales, donde yo como ciudadano me identifico con mi identidad ciudadana tal cual, con mi documento normal de identidad, pero en un entorno digital. Es decir, convergen y ambos, la identidad digital y la identidad física, conviven y se vuelven parte integral de mi persona con la cual yo puedo interactuar con el gobierno. Todo esto requiere de mecanismos de intercambio de información. Hay leyes en cada uno de los países que obligan, por decirlo de una manera, o propician que las instituciones le faciliten la tarea al ciudadano para poder acceder a los servicios. ¿Qué significa? Hacerlo lo más práctico. No pedir documentos duplicados, no pedir trámites de requisitos de documentos que ya tiene el Estado en sus manos. Esa facilitación obliga a que haya interoperabilidad. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer un trámite en una institución específica, en salud o en educación, no tengo que llevar copias de mis documentos para presentarlos, porque es información que ya tiene esa entidad. Por tanto, la interoperabilidad permite usar esa información no solamente en su mismo contexto, sino de otras entidades. Eso es importante. Implica también el uso de tecnología. Luego, tenemos lo que son los registros administrativos y esta es la meta a la que muchos países les apuestan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los registros administrativos es esa historia de los diferentes trámites que los gobiernos prestan a sus ciudadanos, ya sea servicios
de oficio que el gobierno mismo entrega y servicios que son requeridos por mí como persona. Todos los servicios implican el nivel de demanda que el gobierno tiene y que al final estos registros son importantísimos porque tienen información personal en alguna medida de lo que ya yo como ciudadano soy y me identifico, pero sobre todo tiene actividades específicas de los diferentes servicios que a la larga me permite a mí conocer al ciudadano cómo se comporta y qué servicios demanda, dónde hay más demanda, dónde yo no doy abasto, etcétera. Y la apuesta de estos, ¿por qué creen que es? Resulta que los registros administrativos son elementos de información valiosa para los países poder proyectar su población y sobre todo para poder terminar aquellos procedimientos de censos que tradicionalmente se hacen. Los censos son proyectos enormes para los países que pueden demorar entre 2 a 3, incluso 4 años en algunos lugares ejecutarse. Esa logística implica costos altos y saben que muchos países en este momento ya no están haciendo censos, sino que toda la información que se levanta en las encuestas de los censos y esos múltiples formularios que se llenan son tomados con base a registros administrativos. Ahora se imaginarán que una inversión de hace 10 años da sus resultados después de 10 años, permitiendo que lo que se invierte o gasta en un censo ya no sea necesario. Esas son aspiraciones de muchos países. Y finalmente, tenemos que media vez los estados, los gobiernos, a través del gobierno digital, tengan información, es viable poder llegar al nivel de transparencia y datos abiertos, que muchos gobiernos tienen esa práctica de publicar información estadística, datos relacionados con la información de los servicios, etcétera, y a eso se refieren esos portales, que es importantísimo para poder garantizar que existe la transparencia, que existe el nivel de servicio y en qué se invierten los impuestos que se recaudan a nivel del Estado. Entonces, todos estos elementos son parte de la estrategia de transformación digital y de manera explícita del gobierno digital. ¿En cuáles nos vamos a quedar? Perfecto. Siguiente webinar vamos a ver los servicios ciudadanos y la relación con el gobierno. En el tercer webinar vamos a ver la identidad digital. En el cuarto ya habíamos dicho que vamos a ver lo relativo a la firma electrónica y la digitalización de trámites. Y así sucesivamente, todos estos componentes vamos a tratar de cubrirlos en los siguientes webinars. Ya no de manera teórica, sino de cómo se hace, cómo se implementa y qué herramientas existen, e incluso invitados especiales que tenemos donde se van a compartir esas experiencias, cómo se han vivido esos proyectos. Y lo importante de esto es que se comparta la información. No necesitamos inventar la rueda en este tipo de temas, ya existen experiencias y lo bueno de esto es que existen organismos, existen empresas, existen expertos que han vivido estas experiencias y que tienen a bien el poder compartirlas. Así es que de esta manera vamos a ir cerrando este webinar y pues vamos a dar paso, si hubiesen preguntas en el chat, pues a que las hagan, poder responderlas y pues hacerles la invitación. Probablemente este webinar les pareció un poco pesado por el tipo de teoría que tienen, pero los invito a que estudien a manera más profunda estos resultados, estas cosas que hemos visto. El material se les va a compartir y pues son los temas en los que nos vamos a enfocar en los siguientes webinars. Así que si hay preguntas específicas sobre esto, pues quedan abiertos aquí los canales para poder hacerlas. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por compartir tan valiosa información. En este momento vamos a dejar un espacio abierto para sus preguntas y que nuestro expositor pueda responderla, ¿verdad? Así que vamos a dejar un minuto para que puedan ir dejando las preguntas que tengan y así poder solventar sus dudas. Bueno, no tenemos por el momento preguntas. Cristian, nada más queremos que cierres con algunas palabras. Bien, pues nada más agradecer la participación de ustedes. Les esperamos en las siguientes sesiones que vamos a tener. Ya mencionaba, la siguiente sesión va a ser la contextualización de cómo estructurar o cómo se estructuran o cómo se trabajan en la parte de
los documentos de estrategias de transformación digital y gobierno digital. Vamos a analizar algunos temas relacionados como cómo se van conformando las agendas digitales. Y en los siguientes, pues vamos a entrar ya en detalle a ver algunos elementos específicos con las experiencias, con los invitados y con las herramientas que les pueden llamar la atención de cómo funciona y cómo se implementa. Así es que hasta pronto, les agradezco, que tengan un feliz día.